La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. Un cappuccino, por favor. A mí café con leche. Yo frappé de moca. Expreso doble cortado. Un café con... Comenzamos. Amigos, muy buenas tardes. Qué bueno que están escuchándonos en este su programa, Un Café con. Soy su amigo José Ramón Mundo González, el hombre del café. Y el día de hoy, como siempre, vamos a tener un rico programa, una buena charla, un poquito, echarnos un clavado a la nostalgia y recordar los años 60. De alguna manera, el programa de hoy es Atrapados en los 60. Vamos a platicar algunas anécdotas, algunas cosas de música, qué sucedía, qué cosas importantes y qué estábamos haciendo los que vivimos esa década en esos hechos importantes, cómo nos sorprendieron. En la década de los 60, por ejemplo, un hecho muy importante, pues el lanzamiento del hombre a la luna, la llegada del hombre a la luna, la muerte de John F. Kennedy, y los grandes movimientos sociales en el mundo que repercutieron aquí en México, el movimiento del 68, el terrible movimiento estudiantil del 68 que desencadenó en una matanza atroz. Pero vamos a platicar también de otras cosas agradables, qué música escuchábamos, cómo la escuchábamos. Los chavos, pues yo creo que se reirán un poquito de que la escuchábamos en radios, en tocadiscos, con discos de acetato, y pues no, los cassettes llegaron hasta los 70. Entonces, era un poquito la onda del disco, el rock, el buen rock que nos empezó a llegar pasando el charquito de allá de Inglaterra, donde los grandes grupos y todos los movimientos de rock se empezaban por ahí a vislumbrar y nos llegaba un poquito a cuentagotas esa buena música. Entonces, de todo eso hablaremos. Pero antes de adentrarnos voy a hacer un paréntesis y quiero comentar sobre un día que supuestamente, y recalco eso de supuestamente, estuvieron celebrando muchas personas, particularmente mujeres, y no quiero sonar misógino, del famoso Día Internacional de la Mujer. Lo curioso de esto, es mi punto de vista muy particular, es que no es una celebración. A veces andamos etiquetando y poniéndoles ahí nombres a los días sin saber o investigar mucho acerca de la historia que conlleva los mismos. Para aquellas mujeres que nos echaron un clavadito ahí a los libros, o métanse al internet a investigar qué sucedió ese día y por qué se conmemora, por qué se recuerda, ni siquiera se conmemora. Es una terrible matanza de mujeres en Chicago, quemadas, asesinadas. Entonces no podemos celebrar ese día, así como muchas mujeres se mandaban felicitaciones y florecitas, y no era un día para celebrar, era un día de tristes y horrendos recuerdos de lo que sucedió con esas mujeres que se manifestaron en Chicago y que fueron masacradas terriblemente. Además de que yo no creo mucho en eso de la celebración de los días. Yo creo que al igual que el Día de las Madres, que el Día del Niño, que el Día del Amor y la Amistad, esos días deberían ser todos los días. Todos los días tenemos madre, todos los días ahí están los niños, el Día del Abuelo, todos los días los que tienen la fortuna de tener abuelos, ahí están los abuelos. Y si las mujeres quieren tener
un día, pues son todos los días. Las mujeres son un bastión importante de esta sociedad. No son la media naranja como muchos dicen, ¿no? de nosotros los hombres. Son una naranja completa, al igual que nosotros somos completos. Somos un complemento para vivir, que si encajamos bien, pues armonizamos y hacemos cosas increíbles. Ni las mujeres ni los hombres no son menos unos de otros, porque a veces está esta lucha absurda y estas posiciones absurdas. Las mujeres, las feminazis, que odian a los hombres y que le tiran con todo a los hombres y que piensan que los hombres somos tontos, estúpidos, que tenemos todos los males del mundo. Y también aquellos hombres machistas o pseudomachistas, misóginos, que agreden a la mujer en todos los sentidos. Entonces, no es por ahí el camino. Somos complemento el uno del otro cuando logramos compaginar en actividades de nuestra vida diaria. Y si ambos entendiéramos esa función, las cosas nos irían muchísimo mejor. Muchísimo mejor hasta en la misma relación de pareja, que es donde más problemas tenemos. Entonces las mujeres no necesitan un día especial. Al igual que los hombres, al igual que los niños, todos los días son los días de los seres humanos. Debemos de tratarnos bien como seres humanos. Tratar bien a las mujeres si tenemos la fortuna de tenerlas cerca, como amigas, como pareja, como madres, como hijas, como amigas. O sea, tratarlas bien. Lo mismo que a los hombres, tenemos amigos, padres, hijos, hermanos, amigos. Es tratarnos bien como seres humanos. ¿Y qué es tratarnos bien? Pues no hacernos daño. Es muy simple. Aquí no hay formulitas simplonas. Es muy simple, es no hacernos daño como seres humanos. Y la convivencia sería mucho mejor. Por lo tanto, pues no necesitamos ningún día especial. Las mujeres no necesitan un día especial para que se las reconozca. Hay que reconocerlas diario, lo mismo que a los hombres y lo mismo que a todos. Entonces, pues yo no estoy de acuerdo mucho con este festejo que acaba de pasar del Día Internacional, que hasta por ahí fiestecita muchos hicieron, o muchas hicieron. No es por ahí. Respetable esa posición. Si conocen la historia, pues que bueno, se adoptaron esa actitud de celebración. Si no la conocen, pues sí, sería recomendable que por ahí echaran un vistazo a qué sucedió ese día. Y en base a eso, cuáles son los logros que han ido teniendo las mujeres, porque sí han sido marginadas, eso es cierto. Pero al final de cuentas, aquellos que somos conscientes de esa igualdad de seres humanos, pues no tenemos ningún problema. Desgraciadamente otros sectores de la sociedad, pues sí las marginan, sí las agreden. Lo mismo que a otros sectores de la sociedad, o sea, no solamente a las mujeres. En ese país a los ancianos, pues a los ancianos no se les pela. A los ancianos son un estorbo casi en cualquier lugar. Pues por eso están los asilos, ¿no? Pues hay que deshacerse de los ancianos y mandemos a esos lugares. O cuando están en algunas casas, pues apartados en los rincones, no los pelan, no los escuchan. Entonces también son marginados. Y hay muchos otros tipos de marginación. Entonces ojalá seamos conscientes de los seres humanos y causemos el bienestar de los que están a nuestro alrededor. Con eso mejoraríamos muchísimas cosas. Bueno, después de este breviario cultural acerca de el Día Internacional de las Mujeres, pues vamos a adentrarnos un poquito a lo que es nuestra temática, que ya tenía algunas semanas que no platicábamos de la década de los 60, que fue la que a mí me tocó vivir. Yo nací en el 57, entonces sí, casi mi época de apogeo, de vivencias fue los 60 y los 70, en la cual esta ciudad, este país, sufrió enormes transformaciones y donde se dieron muchísimos hechos importantes. Les voy a platicar algunos de ellos. Por ejemplo, para el día de hoy, para este programa, escogí música de los 60. Mi música, las que vienen formando de alguna manera el soundtrack de mi vida, y fueron esas rolas de los 60 que empecé a escuchar del rock que nos empezó a llegar vía
Estados Unidos, pero venían muchos de ellos de Europa, de Inglaterra principalmente. Les voy a contar lo curioso de mi educación musical. Por eso actualmente pues, me gusta casi toda la música, casi toda. El reggaetón no me gusta. Algunos dicen que ni música es. No me gusta mucho la música de banda, no me gustan los narcocorridos. Pero cuando yo tendría 5 o 6 años, principios de los 60s, en esta ciudad, de la cual actualmente dicen que deambulamos todos los días alrededor de 23, 24 millones, entre los que vienen del Estado de México y vienen nomás por trabajo, por estudios y regresan a sus ciudades. Pues esta ciudad está sobrepoblada. En los 60s, si mi memoria no me falla, éramos casi 5 millones en la ciudad. Imagínense, poquísimos en la ciudad. ¿Me creerían que no existían ejes viales? ¿Que no existía el metro? Sí, en serio. Los que estén escuchando que digan, ¿cómo es posible que hayan vivido así sin metro? No, sin metro, sin metrobús, sin ejes viales, sin microbuses. Imagínense la gloria, ¿no?, de vivir sin microbuses. Porque necesitábamos poco. Una ciudad de pocos habitantes tenía menos necesidades que una sociedad de 20 y tantos millones de habitantes. Entonces éramos menos, nos amontonábamos menos. El DF no era el estacionamiento grandote en el que se ha convertido ahora. Los carros podían circular muy bien por casi todas las avenidas. Había pocos congestionamientos. Estaba recién inaugurado el anillo periférico. Sí, exactamente, recién inaugurado el anillo periférico. Y por ahí alguien se atrevía a circular por él, no como ahora, que es un enorme estacionamiento. El viaducto también. Viaducto y periférico se inauguran en la década de los 50, finales de los 50. Y entonces pues había pocos automóviles. Dicen que actualmente hay más de 2 millones de automóviles. En ese entonces creo que eran menos de 100,000 automóviles los que circulaban en la Ciudad de México. Imagínense una ciudad con cielo transparente, con cielo muy azul. Por eso Carlos Fuentes decía que la ciudad más transparente, porque sí lo era. En las noches veíamos las estrellas, ahora solamente las vemos en libros, y algunas veces, uno o 2 días al año que por ahí no tengamos contaminación, vemos un cielo estrellado. Sí, en los 60s, todavía en los 70s, podíamos ver cielos estrellados, y la ciudad aún tenía lugares con sembradíos, con chinampas. Sí, aunque no me lo crean. Yo vivo en la delegación Iztacalco, muy cercana al centro de la Ciudad de México. Y en mi delegación, en los 60s, había chinampas, había grandes extensiones de sembradíos. Lo mismo que en algunas otras delegaciones cercanas, Azcapotzalco, no se diga Iztapalapa, Xochimilco, Milpalta y todas las más alejadas de la zona centro. Con grandes lugares de campo, una ciudad en donde se podía disfrutar muy bien, una ciudad que era segura, a pesar de por ahí las leyendas urbanas que se cuentan. Uno podía transitar a altas horas de la noche y no pasaba nada. No te asaltaban. Bueno, que ahora hay que cuidarse tanto de los asaltantes como de la policía. En ese entonces, pues, había poca policía, no te molestaban mucho. Y pues, yo deambulaba por esa ciudad, toda mi vida he sido pata de perro. Y nunca tuve problemas en la década de los 60, de los 70. Bueno, nunca he tenido la mala fortuna de ser asaltado por lo que se denomina la rata. La única vez en mi vida que fui asaltado, no me lo creerán, fue por una patrulla, por policías.
Mi única anécdota que tengo de asalto fue hecha por policías. Pero les repito, en los 60s se vivía muy tranquilo, se disfrutaba de esta enorme ciudad, había otras cosas, otro tipo de diversiones, y les iba yo a platicar acerca de mi educación musical. Ya les comenté que yo vivía en la delegación Iztacalco, una delegación que actualmente es a 10 minutos del centro histórico, y yo conocí Chinampas. De hecho, en mi delegación todavía en el 79 fue el último resquicio que hubo Chinampas. Y ahí donde yo vivía, en una calle paralela a la mía, había una señora que solamente vendía los sábados y los domingos cercanas a un campo de fútbol, y en un polín muy alto, polín de madera. Aquellos que no sepan qué es un polín, es una viga cuadrada de madera. Ahí tenía colocado en la parte superior una bocina que conocíamos como trompetas metálicas, por ahí todavía existen, metálicas. Ahí la colocaba en la parte superior, y todo el día del sábado y todo el día del domingo, a todo volumen, ponía música de la Sonora Santanera, de Miki Laure, de Carlos Campos, de Linda Vera y Carmen Rivero, que fueron las pioneras de la cumbia en nuestro país. La Pollera Colorá, por ejemplo, la cantaba Carmen Rivero. Entonces, todo el día del sábado y domingo, todos los habitantes cercanos a mi calle escuchábamos ese tipo de música: la Sonora Santanera, Carlos Campos, Miki Laure, Linda Vera, Carmen Rivero. Junto a mi casa, mis vecinos escuchaban casi todo el día música de rock and roll en español. Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, César Costa, Teen Tops y todos esos grupos que invadieron en nuestro país en la década de los 60. Rock en español es lo que escuchaba. En mi casa, que vivía con unas tías abuelas y mi madre, escuchaban radio, la estación de la XCW, y la música que a veces les gustaba escuchar era de Radio Sinfonola, la estación del Barrilito, que ponía música ranchera. Escuchaba Camioncito Flecha Roja, Pajarillo Barranqueño. Esa era mi otra educación, algunos boleros de Agustín Lara, y todos los boleros que en ese momento estaban en auge. Esa era otra parte de mi educación musical. Pero, por fortuna, tenía yo un buen amigo que por las tardes, en algunos ratos libres, iba a su casa y él me empezaba a poner la primer música en inglés que yo escuché: Frank Zappa, John Mayall, los Beatles, por supuesto. Ahí que empecé a conocer y a hacerme fan de los Beatles, los Doors, que se me hacía una música extraña, diferente. Me empezaba a explicar todo lo que significaba la música de los Doors, los Creedence, que en la década de los 60 empezaban por ahí a querer sonar, y todos los grupos de música de rock de Inglaterra, The Hollies, Rolling Stones, y me empecé a hacer afecto de esa música. Bueno, sin olvidar, por supuesto, a Jimi Hendrix. La primera vez que escuché a Jimi Hendrix me impresionó escucharlo. Yo no lo conocía, no sabía que era un cantante negro, virtuoso de la guitarra. Yo solamente escuché, creo que Neblina Morada la que escuché de él, y me fascinó. Me embrujó escuchar a Jimi Hendrix. También la primera vez que escuché a Janis Joplin. Me pareció una voz fabulosa. Esos alcances, de esos saltos de esa mujer, de la famosa bruja blanca. Me fascinó escuchar esa música. Y me hice fans casi de inmediato de Jimi Hendrix
de Janis Joplin y de los Beatles. Y por supuesto acompañado de la música de los Doors, de los Rolling Stones, y hubo por ahí rolas que me empezaron a gustar muchísimo, las cuales hoy se las tengo preparadas en los bloques que tengamos. Una rola que me gusta muchísimo, que es, quizá algunos de ustedes de esa época o por ahí la han escuchado, que se llama Vehículo, de los Idos de Marzo, que se me hace fabulosa la instrumentación, el uso de metales. Y otra rola que para mí marca así como que mucho de mis vivencias de adolescente y después adulto, y la sigo escuchando, que es Reflexiones de mi vida, de La Mermelada. Muchos no saben que ese grupo existió, la van a escuchar también el día de hoy, es una de mis rolas consentidas. Eric Burdon y los Animales, también gran cantante que por ahí se perdió, pero dejó su legado de grandes rolas, una voz con una carga medio de nostalgia, y el contenido de sus rolas muy fuerte, muy de contenido social, de crítica social fuerte y bien instrumentadas. Los Shocking Blue y la gran voz de su cantante Morisca. Entonces, esa era la música que yo escuchaba. Si se dan cuenta, era una mezcolanza así medio extraña. La Sonora Santanera, rock en español, imagínense escuchando Luces de Nueva York, Popotitos con Enrique Guzmán, Camioncito Flecha Roja y Inagada da Vida, por ejemplo. La primera vez que escuché Inagada da Vida, que creo que hasta la fecha es una de las canciones más largas de rock, y con su famoso bajo de batería, con el grupo Iron Butterfly, creo que fue el único éxito que tuvo. Y si no, ahorita mi productor Fernando Elías me desmentirá, porque también es conocedor de la buena música. Entonces, la primera vez que escuché Inagada da Vida, que además tenía ahí por ahí la leyenda urbana de que era la música para los hipiosos, para los drogadictos, pero la sigo escuchando y es una música que me transporta, me relaja, se me hace una música muy especial. Sigo disfrutando el solo de batería. Aquellos que estén escuchando y que no sepan de qué les estoy hablando, échense un clavadito ahorita por internet, encuentran todas esas rolas. Busquen Inagada da Vida con Iron Butterfly, les va a fascinar. Y las otras las van a escuchar aquí en los bloques que para este programa las escogí especialmente para adentrarnos y quedarnos atrapados en los 60s. Yo soy un atrapado en los 60s. Mucho me quedé con ese tipo de música. A lo mejor ya por eso no conozco mucho del buen rock después de los 90s. Yo creo que lo último de rock en lo que yo me quedé fue Pink Floyd. También les platicaré ahorita mi fanatismo por la música de Pink Floyd. Esa fue mi educación musical, eso fue lo que yo escuché, eso fue lo que sucedía mientras crecía. Seguiremos platicando ahorita no solo de música, vamos a platicar de algunas leyendas urbanas que sucedían en el 60, hechos importantes, la muerte de Kennedy, cómo me sorprendió a mí, cómo me enteré yo de la muerte de Kennedy, cómo me enteré yo de que el hombre llegó a la luna. Ahorita lo vamos a platicar en el siguiente bloque. Vámonos con ese primer corte, no se vayan, síganos escuchando. Creo que es Vehículo de los Idos de Marzo. Escúchenla, una super rola. Las 2:32. Hola, yo soy Connie Alavés y estoy contigo cada lunes de 6 a 8 de la noche. Te espero con ideas, solo por Voces Ciudadanas Radio. Don't you realize the things we did, grow for real, not a dream. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Vamos a darle
una sacudida al país, porque México demanda un nuevo rumbo. Movimiento Ciudadano. Tú eres parte del proyecto, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, en Gran Angular. Tu amigo Mauricio Alonso te invita, aquí en Voces Ciudadanas Radio. Radialistas apasionadas y apasionados y Voces Ciudadanas México presentan Mitos que matan el alma. Mito 1. Las mujeres se lo buscan. Las mujeres se quejan de que las tratamos mal, pero ellas mismas se lo buscan. Mírenme a mí, yo llego cansado de trabajar y en la casa todo está mal. La comida fría, los muchachos llorando y ella reclamando porque me tomé un par de cervecitas con mis amigos. No pueden estar en silencio. Mujer, calla a tus hijos o los callo yo a palos. Tus hijos. Yo estoy cansado. ¿Y la mujer qué? Ella trabajó todo el día igual que él y también quiere descansar. Y espera que su marido comparta la atención a los hijos. Ya no aguanto más. ¡Ya no! ¡Cállate! ¿De qué te quejas, Si tú te lo buscas. ¿Qué me busqué? No sabes criar a tus hijos y como mujer no sirves. Vete a la cocina. Vete ya. Vete ya. La violencia, un abuso de poder que daña el cuerpo y también el alma. Nada la justifica. Voces Ciudadanas contra la violencia hacia la mujer. Hola, soy Yvonne Jolín y te invito a escuchar Voces Ciudadanas. Amigos, seguimos aquí en su programa favorito, Un Café con. Soy su amigo José Ramón Mundo González y hoy estamos atrapados en los 60s. Vamos a platicar muchas de las vivencias, anécdotas, historias, leyendas urbanas de los que vivimos esa década. Por ahí vimos, observamos, escuchamos y nos impactó también, fue parte de nuestro crecimiento, parte de nuestra historia. ¿Qué hecho importante ocurrió en los 60? Pues muchísimos. Fue la década quizá de mayores movimientos sociales, políticos, culturales. Por ahí hubo boom cultural de tremendos. Y a nivel mundial, uno de los hechos importantes que más recuerdo fue la muerte de John F. Kennedy, noviembre del 63. Noviembre del 63, yo tendría alrededor de 6 años. ¿Cómo me enteré de la muerte de John F. Kennedy? ¿O cómo nos enteramos los habitantes de ese país de la muerte de John F. Kennedy? Aunque no lo crean, pues no había celulares. Teléfonos había muy pocos. Era raro la casa que contaba con un teléfono. La mayoría tenían televisión blanco y negro, porque en mi casa no había televisión. El medio de comunicación que escuchábamos era el radio.
periódicos, es lo que más nos informaba. Las noticias nos llegaban por medio de periódicos, pocas revistas, no había internet, no había computadoras, no había teléfonos celulares. Entonces, ¿cómo nos enteramos? Yo me enteré por la tarde-noche de ese día de noviembre del 63 y por medio de ediciones especiales que hacían los periódicos, de ahí el nombre de extras. Los extras eran una edición especial que sacaba algún periódico para difundir una noticia importante. En ese entonces había periódicos que tenían emisiones vespertinas, salían publicaciones del periódico por la tarde. Actualmente ya no. Era famosísimo el Diario de la Tarde del periódico Novedades y las últimas noticias del periódico El Universal. Eran las dos emisiones vespertinas con las cuales venían noticias que habían sucedido en la mañana, de ahí nos enterábamos. Eran periódicos muy delgados, pero cuando había un hecho importante, varios periódicos sacaban una emisión extra y muchos le pusieron etiquetaron como el periódico se llamaba Extra. No, el periódico se seguía llamando como el nombre del mismo que lo emitía, pero era una emisión extraordinaria. Entonces yo me enteré así de la muerte de John F. Kennedy. Por la tarde-noche mi familia compró a un periodiquero que pasaba gritando por las calles vendiendo los periódicos, creo que a 20 centavos, y diciendo que habían matado al presidente Kennedy, así con esas palabras más, palabras menos. Asesinaron hoy al presidente Kennedy, y la gente salía a comprar ese periódico, mi familia lo compró, y me enteré de que habían asesinado a John F. Kennedy. Y impactó mucho a este país porque ese presidente se había hecho fama aquí en nuestro país, porque muy recientemente, antes de su muerte, había visitado nuestro país y causó gran alboroto a nivel nacional. Pues no había los medios de comunicación como ahora para difundirlo, pero fue muy conocido. En ese entonces nuestro presidente era Adolfo López Mateos. Sí, es un recorrido por Paseo de la Reforma en un automóvil, creo que era un Lincoln convertible negro, que fue muy famoso con algunos presidentes, que era el automóvil de las visitas, y en ese recorrió John F. Kennedy Reforma hasta llegar al Zócalo, dio una vuelta al Zócalo, y ahí en Palacio Nacional pronunciaron un discurso. Muchos le atribuían a Kennedy la etiqueta de un personaje carismático, pues porque era así como que el niño bonito de los presidentes de Estados Unidos, de sonrisa amable, porque pues muchos desconocían o desconocíamos pues la verdadera historia de John F. Kennedy, lo que representaba como gobierno de Estados Unidos, uno de los presidentes más sanguinarios. Que hablar de más sanguinarios, pues es hacer el listado de casi todos los presidentes estadounidenses. Presidentes invasores, sanguinarios, pues, nada más bajo el régimen de Kennedy vino la invasión a Bahía de Cochinos en Cuba, al fracaso de volver a reconquistar la isla que había recobrado su independencia unos años antes. En el 61 fue la invasión de Bahía de Cochinos, en el 59 fue cuando se había independizado Cuba de España y Estados Unidos principalmente. Entonces pues no era así como que el presidente bonachón y carismático que habían vendido. Pero así me enteré yo de la muerte de John F. Kennedy, por un periodiquito que pasó el periodiquero gritando frente de mi casa, y fue un hecho que impactó al país. Recuerdo, bueno, que además
creo que ha sido uno de los eventos fúnebres en Estados Unidos, creo que el de mayor impacto en toda su historia. Fue televisado y por ahí hay fotos famosísimas. Yo lo vi en una televisión blanco y negro, no en mi casa, creo que era en casa de unos vecinos que nos cobraban 20 centavos por ver la televisión. Vi todo la ceremonia del funeral de John F. Kennedy, y una de las anécdotas curiosas que se recuerdan de ese funeral es cuando el ataúd iba en un carruaje tirado por un caballo blanco, el ataúd cubierto por la bandera de Estados Unidos, recorriendo alguna de las avenidas principales en Washington, para llegar al cementerio. Y antes de entrar al cementerio, fue muy famoso cuando su hijo, que tendría creo que 3 años, John Jr., camina hacia el carruaje, se para enfrente y hace el saludo militar. Creo que esa foto fue portada de la famosísima revista Life, una revista que ya dejó de existir, que era una de las de mayor circulación a nivel nacional y también en Estados Unidos y en algunos otros países. Y en muchos documentales hay esa partecita donde el hijo de John F. Kennedy saluda con el saludo militar al carruaje que lleva el ataúd con su padre. Todo eso fue televisado en cadena nacional. Además, en los 60s, pues nomás existía Telesistema Mexicano, ni siquiera existía Televisa. Era el canal 2, el canal 4 y el canal 5. Eran los únicos canales que existían, y el canal 11, que era el canal del Politécnico. Era lo único que podíamos ver en televisión. No había televisión de paga, no había otras empresas de televisión, no existía Imevisión, que después se convirtió en Televisión Azteca. Entonces, eran esos canales de televisión, y la mayoría tenía televisores en blanco y negro. Yo la vi en una televisión en blanco y negro, y lo recuerdo como un hecho importante de los 60s, noviembre del 63. Después, ¿qué otro hecho importante ocurre en nuestro país? Lo crean o no, la inauguración del Estadio Azteca. Sí, el famoso Coloso de Santa Úrsula, ahora la casa de el tan odiado equipo del América. Sí, creo que fue, no sé si mayo o junio del 66, cuando se inaugura el Estadio Azteca. Calzada de Tlalpan, para aquellos que vivimos esa década, para los que no vivimos se las voy a escribir. Calzada de Tlalpan tenía muy poca circulación de autos, no existía el metro, sí, no había metro. Ahí donde ahora transita el metro, pasaba un tranvía que venía del Zócalo y que llegaba hasta Xochimilco y hacía parada, por supuesto, en lo que ahora es el Estadio Azteca. Entonces era la forma de transportarse para llegar al Estadio Azteca, en tranvía. Y fue el gran acontecimiento. El presidente entonces era Gustavo Díaz Ordaz, de oscuros recuerdos. Fue el que fue a inaugurar el estadio, y por ahí hay una anécdota curiosa y que se convirtió en leyenda urbana. En ese entonces, el regente de la Ciudad de México, lo que ahora conocemos como jefe de gobierno, era uno famosísimo, uno que se hizo famosísimo porque estuvo con 3 presidentes. Le llamaban el regente de hierro, porque supuestamente era muy estricto, de un carácter muy especial. Ernesto P. Uruchurtu, al cual se le deben pues muchos supuestamente logros que los priistas ahora presumen tanto, como fue la construcción del anillo periférico, del viaducto, de los mercados públicos, de algunas escuelas públicas. Y a él le tocó estar en la inauguración del Estadio Azteca.
y supuestamente por alguna razón todavía no explicada, Díaz Ordaz llegó tarde a la inauguración. Y cuando se presenta y hace su discurso, recibe una rechifla tremenda, y dicen por ahí las malas lenguas que Díaz Ordaz se molestó muchísimo y culpó de esto a Ernesto P. Uruchurtu, que meses después presenta su renuncia de manera inexplicable. Yo no me creo tanto que haya sido este hecho. Yo creo que ya traía por ahí algún problemita y como que lo tomaron como pretexto. Pero se cuenta por ahí como chisme político de que ahí en el Estadio Azteca, en el palco presidencial, hubo esta molestia de Díaz Ordaz, que había llegado tarde y que recibió una enorme rechifla de parte de los aficionados al fútbol. Y también, si no mal recuerdo, fue inaugurado con un juego de este tan odiado equipo del América contra el Torino de Italia. Se transmitió, por supuesto, como todos los partidos de fútbol, por el Canal 2, que era todavía Telesistema Mexicano, no era Televisa. Y también fue el primer gol que hubo en el Azteca, que después como que se lo han querido quitar la historia del fútbol. Lo anotó un jugador brasileño del América llamado Arlindo dos Santos, un golazo afuera del área, un tiro. Porque yo lo vi por televisión, pero como no era mexicano, decían que no era el primer gol, hasta que fue un mexicano, que del cual no recuerdo quién fue, el primer gol. Ese día quedó empatado el partido, Torino de Italia 2, América 2. Y a colación de eso, yo creo que meses después, un familiar mío nos llevó a mi hermano y a mí a visitar el Estadio Azteca. Y para nosotros era como que el hecho histórico y más importante de nuestra vida, pues salir además tan lejos de donde vivíamos para ir a conocer el impresionante, porque además como niño, tenía 6 años, pues era impresionante llegar ahí a la explanada del Estadio Azteca. No había la escultura que hay en la explanada, no estaba enrejado, estaba la explanada donde uno podía entrar libremente. Imagínense cuánto costaba. ¿Saben cuánto costaba la entrada al Estadio Azteca? Hasta abajo, la zona preferente, la importante, costaba 12 pesos. La zona media, antes nada más había 3 zonas, ahora creo que ya hay 1000 zonas y lugares con diferente precio. La zona del medio costaba 6 pesos. Y las gradas, o el general le llamaban, costaba 3 pesos. Y así duró muchísimos años, muchos años con esos precios. A nosotros nos llevaron este tío a visitar el Estadio Azteca. Nos fuimos en tranvía, que también creo que fue mi primera vez que subí a un tranvía. Y recuerdo todavía que yo iba boquiabierto, seguramente sí iba boquiabierto, así tal cual. Iba pegado a la ventanilla, viendo hacia afuera el paisaje de lo que era Tlalpan en ese entonces, sin todos los edificios que hay ahora, sin todos los hoteles que hay ahora tampoco, con muy poco tráfico, con aquellos carros, todavía había muchos convertibles, los Primus, los grandes Ford, las viejas que le llamaban las lanchas, carros enormes, pero muy pocos carros. Yo recuerdo muy pocos carros sobre Avenida Calzada de Tlalpan. Y fuimos al Estadio Azteca, mi hermano y yo, y estábamos fascinados porque además nos llevaron, creo que a la zona cara, a la de 12 pesos. Y ese día nos tocó ver un juego de el Atlante contra el Santos, pero además, qué suerte, el Santos de Pelé, con Pelé jugando. Y yo no me acuerdo de haber visto los goles, pero sí recuerdo quién metió los goles. Del Atlante de México fue Norberto Boyo y el Manolete, y de Santos de Brasil, Edu
con un cañonazo impresionante de afuera del área, y Pelé. Por supuesto que Pelé tenía que anotar gol el día que fui al Estadio Azteca. Es uno de mis mejores recuerdos, que mi primera vez que voy al Estadio Azteca, que fue el año que se inaugura, en 1966, me toca ver al entonces el equipo más famoso del mundo, no el mejor, el más famoso, porque estaba en el mejor jugador del mundo, que era Pelé. Entonces lo tengo ahí en los archivos de mi historia personal, en un lugar muy especial. Pues esto fueron algunos de los hechos importantes en los 60s. Ahorita vamos a platicar en los siguientes bloques de algunos otros que no fueron pues tan alegres, algunos hechos cruentos, como fue. Vamos a hacer un repaso muy rápido nomás sobre el 68, porque ya cuando llegue la fecha, sí quiero dedicar un programa en especial para hablar sobre el movimiento de 68 y la matanza de Tlatelolco. Pero antes de que se me olvide, voy a enviar saludos a amigos que nos están escuchando. Qué bueno que nos escuchan. Un abrazo y un saludo: Beatriz Barrera, queridísima amiga; a Adriana Flores; a Andy Mecoe; Belén Herrejón; a Lucy Hernández, que muy seguido nos está escuchando, o creo que casi siempre nos está escuchando, que es artista visual; a Ezequiel Sánchez, Ismael Robledo, Liv Sánchez. También un saludo a Rubí Castillo, a Danae Gutiérrez Madrigal, que ella nos escucha desde Quito, Ecuador. Ya la semana pasada también nos estuvo escuchando, y le mandamos saludos y un abrazo fraternal. A Gaby Solís también saludos a Vanessa Maicelo, a Ivonet Ruiz Cortés, a Verónica Chávez. Un abrazo y 1000 besos a mi amiga y mi madrina, la hechicera, con su exitosísimo programa los miércoles de 4 a 6 de la tarde en Equilibrium. Escúchenlo. Otro programa muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados a escuchar, muy bien conducido por mi gran amiga la hechicera. Un saludo también a Yolis Domínguez, a Lucy Peña, a Maribel Prado. Saludo también a Isela Hernández, a Sandra Chávez, a Mar Pacheco, que también es asidua escucha de este programa, a Jorge Burgos también, y a Marifer Basi. También quiero aprovechar y mandar a saludar a todos mis colegas y compañeros locutores de esta estación. Monje Blanco Junior, luchador, un abrazo, mi buen amigo. A ver cuándo nos vienes a visitar aquí en cabina para que nos platiques acerca de tus andanzas en la lucha libre. Seguramente eres amigo de nuestra buena amiga Mine. Les mando saludos a mis compañeros conductores, al buen Mauricio Alonso, también al culpable de que esté por aquí, Gerardo Manjarres, a Connie, a Ruth, a Laurita, a Julián, por supuesto a la hechicera, a Rubén Pavón, el rey de la rumba y la salsa. También Rubén Pavón, que a ver cuándo nos visitas aquí en mi programa para que platiquemos sabrosón acerca de lo que haces. En cuanto puedas y tengas tiempo, sabes que aquí están las puertas abiertas en tu programa. Nos vamos a ir a otro corte. Escuchen esta rola también que escogí de los 60s, que es La Casa del Sol Naciente de Eric Burdon. Nada más vean qué voz y qué instrumentación de rola. Y seguimos atrapados en los 60s, platicando muy rico. No se vayan. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el grupo Mojado y les mandamos un saludo a Voces Ciudadanas.
Hola, yo soy Connie a la vez y estoy contigo cada lunes de 6 a 8 de la noche. Te espero con ideas, solo por Voces Ciudadanas Radio. Don't you realize the things we did? We're all for real, not a dream. ¿Ya te enteraste? ¿De qué? Del último chisme. ¿Cómo? ¿De quién? ¿Cómo que de quién? Pues del patrón. El Club del Patrón, donde todos caben. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde solo por Voces Ciudadanas. El PRI va a destruir el mundo. Ha empezado una nueva era. ¿No puede evitarse? Así que debe destruirnos. No lo entiendes. Ya no los necesitamos. Este 2015, la resistencia se organiza. La resistencia dice basta. La resistencia se hace movimiento. Únete. Movimiento Ciudadano. Estamos de regreso nuevamente con ustedes, amigos. Qué bueno que nos sigan escuchando y seguimos atrapados en los 60s. Vamos a seguir comentando y platicando de esos sucesos importantes que nos tocó vivir en la década de los 60s. Yo creo que muchos que nacieron por esos años, por ahí estarán recordando qué estaban haciendo, qué les sucedió y de todos los hechos importantes, en dónde estaban, cómo se enteraron, quién se los contó, porque algunos ni nos enteramos, no había los medios de ahora, nos enteramos después, pero alguien nos los contó. Entonces, todas esas vivencias son parte de nuestra historia, de lo que hemos vivido, de ese México diferente, de ese otro México, no sé si mejor o peor, ese México diferente, que nos tocó vivir muy agradablemente en muchas cosas, pero también en otras de manera muy desafortunada. ¿Qué más pasó en los 60s? Por ejemplo, yo me enteré de manera indirecta que había guerra, la famosa guerra de Vietnam. No me informé mucho, pues tendré yo 10 años, es 1967, 10 años, no me informé mucho, no sabía qué era la guerra de Vietnam, por qué sucedía, hasta años después me enteré. Y pues con todo el bombardeo de peliculitas de los niños buenos y salvadores norteamericanos que fueron a conquistar ese país y fueron tratados brutalmente, pobrecitos, les fue muy mal, sufrieron muchísimo después de hacer atrocidades, como lo han hecho casi siempre todo, o siempre, no casi, siempre, en todas las invasiones norteamericanas. Entonces, de la guerra de Vietnam yo me enteré de manera indirecta, por ahí en algún periódico, quizá alguien me lo platicó, no lo recuerdo bien. Sí recuerdo que no sé si fue en el 68 o 69, cayó en mis manos una revista Life y venía en la portada una foto también que se hizo muy famosa y que después ya la encontramos en documentales, que es de un soldado norteamericano. Les voy a escribir cómo es la foto. Un soldado vietnamita hincado, sin casco, dándole la espalda al soldado norteamericano que está atrás de él, apuntándole con la pistola, disparando, porque la foto lo capta exactamente cuando empieza a doblar la cabeza, a caerse el soldado vietnamita, después de que fue asesinado brutalmente y de manera cobarde, como lo han sido casi siempre ese tipo de asesinatos de los famosos marines norteamericanos. Esa foto fue muy famosa y le repito, yo la recuerdo porque
en el 68-69 cayó a mis manos esta revista Life, que era una revista grande, tamaño tabloide. Para los que no sepan qué es tamaño tabloide, es como el tamaño del periódico La Jornada. Ese es un tamaño tabloide. Así eran muchos de algunas revistas, y la revista Life, que ya la mencioné en el bloque anterior, que tenía buen periodismo, buena fotografía, buenos reportajes, cayó a mis manos. También una vez cayó a mis manos una revista Life, donde venía la portada, la foto de los Beatles, una foto también muy diferente de los Beatles, y yo que ya en ese entonces era fan de los Beatles, y en su interior un reportaje amplísimo, que por desgracia al paso del tiempo perdí esa revista. Por ahí, entre mis curiosidades, tengo algunas revistas Live de esa década, pero esa revista de los Beatles, que es una de mis favoritas, la perdí. No sé cómo llegaban las revistas Live a mis manos. No éramos suscriptores, no teníamos el poder económico para comprarla semana con semana. Me imagino que llegaban algunos números atrasados a mis manos. Por ahí algunos que les guste buscar este tipo de revistas, las encuentran en las librerías de viejo, ahí en Donceles. Es donde a veces me echo mis clavaditos, porque además es riquísimo entrar a una librería de viejo. Ese olor de los libros viejos, irte a la zona de revistas y ver las revistas Live, y empezarlas a hojear y ver noticias y hechos importantes de la década de los 60, 70, es muy agradable. Entonces, ahí todavía encontramos o se encuentran este tipo de revistas, que era una de mis revistas favoritas cuando caía a mis manos de vez en vez. Les repito, no siempre. Y hablando ya de revistas de los 60, ¿qué revistas leía yo en los 60 que caían a mis manos? Una podemos decir del espectáculo, más bien era de cantantes, que eran Notitas Musicales, que era nacional, una revista pequeñita, como de 20 centímetros por 15, que hablaba, nos contaba algunos pequeños reportajes de artistas nacionales, y era un cancionero, eran cancioneros, con la letra de las canciones de el momento, todas en español. Y estaba la contraparte, la otra revista, que era México Canta, una revista tamaño carta, que era más o menos el tamaño de la mayoría de los llamados cómics. Nosotros le llamábamos cuentos en ese entonces. Y era esta revista México Canta, que era con reportajes de artistas norteamericanos, ingleses, del rock en inglés. Fotografías, por supuesto, y letras también de canciones en inglés. Entonces, los que éramos afectos y lo empezábamos a conocer el rock, era nuestra revista favorita, el México Canta. Después por ahí surgió otra revista que duró poco tiempo, que se llamaba Dimensión, una revista tamaño tabloide, que también tenía reportajes de rock en español, de artistas de rock en español y de rock en inglés. Y se hizo famosa también porque en la parte central traía un póster de un grupo de rock, casi siempre de música en inglés, y los coleccionábamos, y con eso pegábamos nuestras paredes, así como ahora ustedes pegan en sus paredes a Britney Spears, Lady Gaga, Justin Bieber, o los que les gusta la música de banda. En ese entonces, al menos en mi habitación compartida con mi hermano, la teníamos llenas de pósters de Beatles, el Rey Lagarto era uno de mis pósters favoritos, y todos los que salían en esa revista Dimensión, de los Creedence, de John Mayall, de Frank Zappa, de Deep Purple, uno de Pink Floyd, cuando apenas empezaba a conocer la música de Pink Floyd, de los Rolling Stones, del logotipo de los Rolling Stones. Todas las paredes de mi habitación estaban llenas de póster, lo cual a mi mamá no le agradaba mucho, y decía que, bueno, no mi mamá, mi tía abuela, no como regaño,
quizá como una medio crítica, que por qué no tenía yo ninguna imagen religiosa y por qué tenía yo en mi cabecera una imagen enorme de los Beatles. Pues porque me gustaba más, seguramente. Sí, entonces, esas eran más o menos las revistas que habían en los 60s, que yo conocí en los 60s. Pero hablando de hechos importantes, ¿qué otro hecho importante ocurrió en los 60s? Pues casi a final de esa década, 69, la llegada del hombre a la luna. Pues sí, como no había sucesos tan importantes ni tan impactantes, ni el mundo giraba vertiginosamente como ahora, que suceden tantas cosas de un día para otro. En ese entonces el hecho más importante de ese final de década fue la llegada del hombre a la luna. Creo que fue julio del 69, cuando se anuncia y se pasa por televisión desde el lanzamiento. Hace algunos programas yo les platiqué de cuando veíamos televisión en los 60s. No todos teníamos televisión, sobre todo los que nuestras condiciones económicas no eran tan favorables, pues carecíamos de televisión. Pero se acostumbraba, al menos en las colonias populares, en los barrios, que donde había televisión, las personas te alquilaban. De alguna manera era como un cinito. Pagabas, en ese entonces yo pagaba 20 centavos por ver televisión, pero veías los programas predeterminados que la casa establecía. Y uno de los hechos importantes fue el lanzamiento de las naves espaciales antes de que llegaran a la luna, toda la década de los 60s. Entonces a las 5 de la mañana, más o menos, se juntaban en la casa de algún vecino para ver en esas televisiones enormes que eran los muebles de la casa, porque era no solamente el aparato de la pantalla de la televisión, sino que tenía un mueble a veces muy bonito, de madera, grandote, y ahí nos reuníamos pagando nuestros respectivos 20 centavos para ver el lanzamiento de las naves espaciales en el entonces Cabo Cañaveral, ahí en la Florida, Estados Unidos. Después ya se le llamó Cabo Kennedy, después de la muerte de Kennedy, y ahora actualmente se le conoce igual como Cabo Kennedy. Antes era yo lo conocí como Cabo Cañaveral. Y era solamente ver el lanzamiento, los preparativos de la nave espacial, el conteo, que era así como que la parte emocionante, el 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y venía la explosión para el lanzamiento de la nave, y ver cómo salía la nave espacial. Y ahí se terminaba todo el asunto. Ese era nuestro gran espectáculo, por eso pagábamos por ver televisión. Y me tocó ver pues, el lanzamiento cuando se anunció con bombos y platillos que iba a llegar el hombre a la luna, julio del 69. Y no me lo perdí. Ahí estábamos, creo que estaba ese día la casa llena, en el lugar donde nos dejaban ver la televisión, y vimos cómo despegó el Apolo, ¿fue el Apolo 8 o el Apolo 9? No me quiero equivocar, alguno de esos dos fue, el que llega, la nave espacial que llega a la luna. Todos los periódicos salió en la portada del día siguiente como foto principal, el lanzamiento, y después fue el seguimiento. Supuestamente había transmisiones que después ya la historia los ha desmentido, y hasta que viene la transmisión del alunizaje, cuando la nave espacial o una parte de la nave espacial prediseñada para aterrizar en la luna. Y así como que abríamos la boca y nos quedábamos impávidos frente al televisor, el hombre llegando a la luna. Eso que veíamos en las noches y observábamos, y muy bonita, en cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena, ahí estaba llegando el hombre por primera vez. Y cuando sale de la nave espacial Neil Armstrong, que fue el primer astronauta que pisa la luna y da el primer paso en la superficie lunar, fue así como el gran acontecimiento.
Les repito, ya años después, pues ya nos enteramos pues, que hay la leyenda urbana cada vez más creíble de que fue montado por ahí, unos dicen que hasta por Stanley Kubrick, en unos estudios en esta de cine que hacen el montaje del aterrizaje lunar. No quiere decir esto que el hombre no haya llegado a la luna, seguramente sí llegó, o seguramente sí ha llegado, pero la transmisión televisiva que hicieron de la llegada del hombre a la luna y después el recorrido que se hace cuando desde uno de los astronautas, creo que fue el mismo Neil Armstrong, se asoma a uno de los cráteres y por ahí coincidentalmente se pierde la imagen, se hace borrosa la imagen y no se escucha lo que dice, que después otras revistas lo sacan, más o menos lo que había visto, y se han hecho tantas leyendas urbanas. Dicen que todo eso fue montado por la NASA en estudios cinematográficos y cada vez pues es más creíble, porque ya con la tecnología actual ya nos van señalando porque cuando saltó el polvo se movió del supuesto suelo lunar, porque la bandera no ondeaba, o sea, varios detalles, las sombras que de alguna manera han sido los argumentos fuertes para echar abajo la versión de que había sido una transmisión directa. Entonces fue uno de los grandes acontecimientos de los 60s, julio del 69. Les repito, aquellos que nacieron por esos años se acordarán, o por ahí estará pasando por su mente, en dónde estaban. Lo vieron en televisión, se los contaron, en qué lugar estaban, cuántos años tenían, con quién lo estaban viendo, con su familia, con amigos. Entonces, eso es echarnos un clavadito a la nostalgia. Esta es mi versión, donde como yo lo vi, en dónde lo vi, cuánto me cobraron por verlo, que pagábamos la televisión en ese entonces. Ya les hablé en el bloque anterior que solamente existía el canal 2, el 4 y el 5 y canal 11. No había más televisión. Y la mayoría era blanco y negro, porque las televisiones eran blanco y negro. Apenas estaban llegando un poquito las televisiones a color a nuestro país. Entonces casi solamente las clases pudientes podían tener acceso a comprar su televisión a color. Todavía con muchísimas fallas las televisiones a color. Entonces todo era en blanco y negro en esos aparatos enormes. Y el otro medio en el que escuchábamos todo el populacho pues era el radio. Y en el radio pues escuchábamos pues los hechos importantes y no tan importantes que pasaban en el país. Era el acompañante cotidiano, el aparato de radio. Ya hace 2 o 3 programas que dediqué exclusivamente a hablar sobre la historia de la radio, les conté qué escuchaba yo en la radio, qué escuchaba con mi familia, qué escuchaba fuera de mi familia, porque era el medio de comunicación. De hecho, hasta aquí en la cabina traje mi radiecito de transistores en el que me acompañaba en mis tardes y noches para escuchar mi música favorita, y ahí era el medio de comunicación cercano que nos enterábamos, les vuelvo a repetir, de las cosas importantes y de las cosas no tan importantes. Pero ¿qué otras cosas sucedieron en la década de los 60s? Pues importantes, una muy trágica en nuestro país, muy trágica, a la cual yo le tengo mucho respeto, y ya en su momento me alargaré para explicarles y contarles y traer invitados sobrevivientes de la matanza de Tlatelolco en 1968 aquí en nuestro país, que muchos chavitos o estudiantes por ahí todavía pregonan la frase de 2 de octubre no se olvida, y a veces no saben ni de qué se trata, o qué pasó, o por qué no debe de olvidarse. Sí, es cierto, 2 de octubre no debe de olvidarse, de 1968, es una fecha trágica. Pero también, como son las contradicciones en la vida, pues, muy pegado a esas fechas viene otro hecho importante en nuestro país, que fueron
la inauguración de las Olimpiadas en nuestro país, que además fueron las primeras Olimpiadas en Latinoamérica que se realizaban. Fue también así como que el gran acontecimiento, la realización de las Olimpiadas. Y también me tocó vivirlo, tendré yo escasos 11 años, cuando viene toda la parafernalia de en ese entonces, porque íbamos a ser los anfitriones de las Olimpiadas de 1968. Y surgieron desde muñequitos promocionales, playeras, todos los artículos promocionales de esa época, no con el boom mercadológico de ahora, pero todos estábamos invadidos por las Olimpiadas. Tan es así que se hizo también la famosa Ruta de la Amistad, ahí en el periférico, por el sur, cercano a Cuemanco, que hace 2 o 3 años están intentando revivirla, y las viejas esculturas que algunos países donaron para esa famosa Ruta de la Amistad, la están remodelando y ya se han hecho como que lugares turísticos. Recórranlas, son lugares bonitos. Esa parte de por ahí cercana a Villa Olímpica, ahí por Perisur, está la famosa Ruta de la Amistad. Pero en el 68 la ciudad también se paralizó, mucho por las obras, porque también coincidentalmente, bueno, no fue coincidencia, fue a propósito, viene la construcción del metro, que iba a servir como el medio de transporte para las Olimpiadas. Y me tocó también vivir la construcción del metro, y tristemente cómo desaparece el tranvía de Tlalpan. Ya les platiqué en el anterior bloque de mi experiencia de ir al Estadio Azteca en tranvía. Pues el tranvía en el 68 desaparece para dar paso a la llegada del metro, el metro a la Ciudad de México. Y ahorita les voy a contar mis anécdotas en el metro, cómo me perdí la primera vez en el metro, cómo por irme de pinta en la secundaria pagué, no caro, pero pagué mi pinta en el metro. Imagínense, nuestra pinta fue irnos en el metro, a conocer el metro, a conocer la línea 1, que entonces era de Zaragoza a Chapultepec nada más, no como actualmente está. En el siguiente bloque les voy a platicar qué me ocurrió ahí en el metro, y lo de las Olimpiadas también, cómo viví la construcción de los sitios olímpicos, el Palacio de los Deportes, la Alberca Olímpica, el Canal de Cuemanco, la Villa Olímpica, todos esos lugares, cómo los viví. No se vayan, síganos escuchando en este programa de Atrapados en los 60s. Repórtense para mandarles saludos antes de que termine ese programa. Y va otra rola también sesentera de rock, creo que es No te cases con un ferrocarrilero, de los Shocking Blue. Escúchenla, también una gran rola. No se vayan, seguimos platicando después de este bloque. Vamos a darle una sacudida al país, porque México demanda un nuevo rumbo. Movimiento Ciudadano. Si te has sentido engañado, como yo, si te has sentido defraudado, como yo, es tiempo de volverse parte importante del movimiento ciudadano. El movimiento ciudadano te da más, se compromete a vigilar a los demás, a defender nuestros derechos y a diario en los hechos decir la verdad. Naranja, naranja, es nuestra presencia. Naranja, naranja, y es la diferencia. Naranja, naranja, este es mi partido, el partido naranja. Naranja, naranja, es nuestra presencia. Naranja, naranja, y es la diferencia. Naranja, naranja, este es mi partido, Movimiento Ciudadano. engañado como yo, si te has sentido
sentido defraudado como yo. Es tiempo de volverse parte importante del movimiento ciudadano. El movimiento ciudadano te da más, se compromete a vigilar a los demás, a defender nuestros derechos y a diario en los hechos decir la verdad. Naranja, naranja, es nuestra presencia. Naranja, naranja, y es la diferencia. Naranja, naranja, este es mi partido, el partido naranja. Naranja, naranja, es nuestra presencia. Naranja, naranja, y es la diferencia. Naranja, naranja, este es mi partido, Movimiento Ciudadano. Amigos, nuevamente aquí con ustedes. Qué bueno que nos siguen escuchando. Y entramos ya a nuestra última bloque de este programa, que nos ha transportado a la nostalgia, a ese clavado rico al pasado de los años 60. Ojalá les haya traído buenos recuerdos, porque también sucedieron cosas desagradables, como ya les comentaba de eso del 68, de lo cual no hablaré mucho, solamente lo mencionaré, porque quiero dedicar, cuando llegue la fecha, un programa completo, trayendo a gente sobreviviente y que además vivió de a de veras este hecho tan trágico, porque alguna vez platicando con uno de esos sobrevivientes me decía, si juntáramos a todos los que dicen que vivieron en el 68, pues no cabrían en la Plaza de las Tres Culturas. ¿Eso qué indica? Pues que no hay mucho farsante, mucho que dice que lo vivió, que estuvo ahí, pues no es cierto. Pero ojalá nuestro programa todavía esté en octubre y nos sigan escuchando. Vamos a dedicar un programa muy especial con gente que sí estuvo, gente que la vivió, que la sufrió y que nos va a contar sus anécdotas, sus vivencias, sus terribles vivencias sobre este hecho. Y yo les platicaré mi acercamiento al 68, que también fue de manera trágica para lo que vi, fue impactante, pero será para ese programa. Entonces en la década de los 60 también ocurrió en nuestro país esto, algo que ha marcado la historia del mismo, la matanza de Tlatelolco. Les comentaba que también otro hecho importante era la construcción del metro, que de alguna manera yo creo que fue como que el parteaguas de la transformación de la arquitectura de esta ciudad, de la forma de esta ciudad. Ya empezaba a haber caos vial, todavía no existían ejes viales, pero entonces venía este gran monstruo llamado metro, que se ha convertido en una necesidad y que yo creo, estoy convencido de que debiera ser el sistema de transporte colectivo que más se debería de fomentar, no las tonterías estas llenas de tantas cosas fraudulentas que es el Metrobús, y no se diga las líneas de colectivo, los microbuses. El metro es lo que los gobiernos deberían de fomentar para construirlo, para ampliarlo como transporte masivo. Y a mí me tocó vivir la construcción de esto que llegaba, el metro. No sabíamos qué era el metro cuando alguna vez, estando yo en la secundaria, tenía yo 11 años, alguien me comentó, es que van a construir el metro. Bueno, pero a ver, ¿qué es el metro? Si nos vamos llanamente, pues era lo que conocíamos como una medida, un metro. ¿Pero qué era el metro? Pues resultaba que era el apócope, o el acortar la palabra, de tren metropolitano. Entonces, por no decir tren metropolitano, se decía metro, y así se quedó como metro. Esa es la explicación de por qué se le llama al metro. Y como con mi familia íbamos muy seguido a la zona de la Merced, porque mis tías abuelas y mi madre tenían una tiendita, un changarrito con el cual se sostenían. Íbamos 2 veces a la semana a abastecernos a la Merced, y ahí fue una de las zonas que me tocó ver la construcción, cómo llegaban los enormes camiones de volteos monstruosos que yo nunca había visto, camiones de carga, todo el día transitando camiones, bueno, más bien eran trailers, llenos de material,
zonas cerradas que yo pocas veces había visto, enormes zonas cerradas, toda la zona de la Merced, porque ahí se estaba construyendo lo que iba a ser la estación La Merced, todo lo que es ahora San Pablo y continuación Izazaga, luego se convierte en la avenida Chapultepec, pues todo eso estaba cerrado porque por ahí iba a pasar el metro, no se diga en el Zócalo. El Zócalo era una enorme construcción, todo cerrado, lleno de camiones y de polvo. Y me tocó ver también cosas trágicas, las cuales nomás mencionaré, no las comentaré porque son muy crudas. Me tocó ver accidentes, me tocó ver como un tráiler le pasó por encima del pie a un albañil. Yo con 11 años sí me impactó mucho. Pero ya cuando se construyó el metro, cuando pasó todas estas molestias de las áreas de construcción por toda la ciudad, o donde estaban pasando la línea 1 del metro, que es la línea rosa, y la línea 2, que es la línea que pasa por Tlalpan, que llega hasta el Toreo. Antes no llegaba hasta el Toreo. Bueno, la línea rosa, les mencionaba, que solamente se había construido de Zaragoza. Zaragoza era la estación final, hasta Chapultepec era la estación final. Entonces yo iba en la secundaria y con algunos amigos, 2 amigos más, nos fuimos de pinta, y nuestra pinta era ir a conocer el metro. Costaba $1, unos boletos rositas, que son los primeros que sacaron en ese entonces, y pues nos subimos al metro. No recuerdo en qué estación nos subimos, me imagino que debe haber sido en alguna estación de Tlalpan, quizá Villa de Cortés, porque para llegar a Xola era un poco complicado, no había tanto transporte, que era la estación que más cercano me quedaba, pero la estación Villa de Cortés era más fácil de llegar. No había los famosos peceros o los microbuses que hay ahora para todas las estaciones del metro. De hecho, algunas personas que eran bajitas de estatura, les decían a son de burla, ahora le dirían bullying, entonces no se conocía la palabra bullying, les decía que eran colectivos o peceros. ¿Por qué? Pues porque nada más llegaban al metro. Era así como que la bromita ñoña de burla a aquellas personas bajitas, porque todos estos transportes colectivos exactamente nada más llegaban a las estaciones del metro. Pero cuando yo lo conocí, pues no existían, había que llegar caminando, existían pocas líneas de camiones. Entonces, les repito que nos fuimos de pinta al metro. Era un viernes, lo recuerdo muy bien, como a mediodía. Ya nos subimos en la línea de azul, la que va por Tlalpan. Nos bajamos en Pino Suárez, y Pino Suárez estaba lleno en ese entonces de comercios. Había locales, el gobierno, los que eran los concesionarios del metro, tenían llenos de locales, todos los pasillos, todo lo que ahora es el transbordo ahí en Pino Suárez, todos esos enormes pasillos estaban llenos de locales de 1000 cosas que vendían. Después los quitaron por un incendio que hubo en los 80s, principios de los 80s, y desaparecieron todos los comercios. Y al parecer en todas las estaciones, bueno, aún ahora prevalece, volvieron a surgir comercios en algunas estaciones, pero Pino Suárez era así como que la meca del comercio en el metro, porque eran donde transbordaban las 2 líneas más importantes, bueno, las únicas. Nada más había 2 líneas del metro que hicieron en primera instancia, la 1 y la 2. Y pues con mis amigos nos fuimos para conocer la línea 1 y para transbordar, porque pues no conocíamos ir en el metro de manera subterránea. Nos subimos por Tlalpan, que va por fuera. Entonces ya cuando fue de manera subterránea era así como terrorífico. Pues por primera vez en mi vida iba en un transporte que iba en un subterráneo. Pues ahora a todos ustedes que me escuchan les dará risa. En ese entonces no. Créanme que mucha gente gritaba. Cuando el convoy del metro ingresaba después de San Antonio Abad para entrar a Pino Suárez, mucha gente gritaba. De veras gritaba. Porque le daba miedo ya la oscuridad y entrar a un subterráneo. Sí, aunque se rían. Así pasaban.
y durante mucho tiempo sucedió esto. Total, ya transbordamos para tomar la línea rosa que iba para Chapultepec. Lo tomamos dirección a Chapultepec. Creo que nos perdimos por ahí en el transbordo y preguntando llegamos para esperar el convoy. Entonces ya nos subimos con nuestro uniforme de secundaria, que ese día nos tocaba deporte, íbamos todos de blanco. Y pues vamos a conocer esa nueva línea. Lo que no nos dimos cuenta pues es que llegamos a Chapultepec y no nos bajamos, porque pensamos que seguía el metro. No sabíamos que hasta Chapultepec llegaba. No existía Juanacatlán, ni Tacubaya, ni Observatorio. No. Entonces, pues se baja toda la gente en Chapultepec y nos quedamos mis dos amigos y yo. Se oye el sonido para cerrar las puertas. No conocíamos, se cierran las puertas, éramos los únicos. Entonces empieza a caminar nuevamente el metro por el túnel oscuro y pues ya no llega a ningún lado. Y pues sí nos empezamos medio a asustar, porque de repente se para en completa oscuridad. Pues ahora qué pasa, apagan las luces de los convoyes, de todo el convoy, nos quedamos a oscuras y ya con mucho miedo los tres. Como a los 2 o 3 minutos oímos un ruido y venía un operador, me imagino que es el que manejaba el metro, venía atravesando por cada una de las puertas. No era como algunos convoyes de ahora, que ya se puede transitar de manera corrida por todos los vagones. En ese entonces estaban separados los vagones, como todavía existen algunos convoyes actualmente. Entonces hasta que llegó a donde estábamos y ya había prendido la luz. Entonces se portó muy amable, fue algo que me agradó mucho, porque ni siquiera nos regañó, nada más nos preguntó qué hacíamos ahí. No me acuerdo qué le contestamos, seguramente muertos de miedo, y nos dijo que si no sabíamos que ya no continuaba ninguna otra estación. Le dijimos que no sabíamos. Dice, es que Chapultepec era la última, ahí se tenían que haber bajado. Dice, pues ahora espérense, porque este mismo convoy vamos a regresar, y entonces ya se bajan en donde ustedes quieran. Y ya nos especificó, dice, nada más llega de Chapultepec a Zaragoza. ¿A dónde van ustedes? Le dijimos que íbamos a Pino Suárez, porque ya nos teníamos miedo, ya nos queríamos regresar a casa. Entonces muy amablemente continuó su camino el operador. Es un recuerdo amable que tengo, porque no fue el regaño, no fue el intimidarnos, fue un operador consciente, nuevo. Yo creo que era recién inaugurado el metro. Y así regresamos. Sí, creo nos bajamos en Pino Suárez y ya creo que hasta Villa de Cortés, y después ya ahí la emprendimos caminando cada quien para su casa. Esa fue mi primera experiencia en el metro. Después, años más tarde, me tocó la construcción de la línea 3 del metro, la que llega a CU, Indios Verdes hasta CU. En ese entonces, pues no era de Indios Verdes a CU, era de Tlatelolco a Zapata, nada más. Y alguna vez que tenía yo que ir a CU, no sé por qué razón, y pues me perdí, porque toda esa zona era zona de obras. Me bajé en Zapata, que no era como lo conocen actualmente, que es Plaza Universidad, ahí lo más conocido. Estaba en sus inicios Plaza Universidad. De hecho, las plazas comerciales apenas empezaban a surgir. Solo había 2 famosas en todo el DF, que era Plaza Universidad y Plaza Satélite, donde como chavos o como adolescentes nos íbamos a galanear, a ver qué, echarnos un taco de ojo, a ver qué agarrábamos. Nunca agarrábamos nada. Pero entonces, para ir a CU, me bajé en Zapata y me perdí, porque estaba en zona de construcción todo lo que era Avenida Universidad, todas las calles cerradas. Entonces tuve que aventarme una caminata de Zapata hasta CU, no sé cuántas horas hice para llegar a CU, pero era una zona de construcción, todas las calles cerradas. Entonces no sabía yo ni qué hacer, pues no había, les repito, no había transportes. Pero eso ya fue en los 70s, porque la línea 3 se construyó ya en los años 70.
Esas son mis anécdotas, mis experiencias en el metro cuando se empezó a construir Después he tenido muchísimas otras vivencias buenas y malas al paso de los años. Ya no me gusta mucho transportarme en metro. Soy más de prefiero andar caminando que transportarme en metro, pero sí me tocó sus inicios, cómo fue creciendo este enorme monstruo, así como lo describe su graciosa canción Chava Flores, la del metro. Yo así lo viví, así me tocó, casi exactamente como lo describe en la canción de Chava Flores. Me tocó vivir esa línea azul de Tacuba hacia Tasqueña, y siempre que escucho esa canción me da mucha risa, porque es parte de mis vivencias, parte de lo que fui creciendo este sistema de transporte colectivo. Y a ustedes, los chavos, les tocó ver cómo nació el Metrobús. Tienen más de 6 años, y todos estos sistemas de transporte que por ahí están en ciernes. Antes de que se me olvide, le quiero mandar un saludo muy afectuoso a mi queridísimo amigo, colega, el Patrón, que nos está escuchando, y que hace rato que hablábamos de las revistas, dice que él leyó la revista Eres. Pues eres bien chavito, Patrón. La revista Eres es ochentera. Si a ti no te tocó el live de todas las otras revistas que mencioné, sí, pues eres uno de los más chavitos aquí en nuestro grupo de locutores. Pero sí leíste el Teleguía. Aquellos que no conocían la revista Teleguía, era una revistita que comprábamos para conocer qué programas íbamos a ver. Sí, aunque se rían, qué programas íbamos a ver. Lo comprábamos los miércoles, porque ahí venía la programación de jueves a jueves. Todos los canales que en ese entonces existían, no había televisión de paga, venían los de Televisa, 2, 4, 5, 8, el canal 11 y canal 13, no existía el canal 7, y ahí venían todos los canales día por día, hora por hora, y con una pequeña reseña del programa que uno iba a ver. Entonces era así como que religioso comprarlo todos los miércoles para saber qué programas, qué películas íbamos a ver en la semana. Duró muchísimos años esa revista Teleguía. De hecho, hasta por ahí hubo portadas famosas, y los artistas de moda pues eran así como que los que tenían que salir en la portada de esa revista. También por eso se hizo muy famosa la revista Teleguía. Esa sí te tocó leerla, Patrón, es lo que por ahí nos mencionas. Sí, pues, te repito, estás muy chavito. Yo creo que todo eso que comenté, pues nomás es histórico para ti. Te tocó otra época, esta ciudad, este México vertiginoso de cambios de un día para otro, esta ciudad caótica en mucho, pero que los chilangos la amamos. Yo amo mucho esta ciudad, es mi historia, es mi lugar, son mis raíces, amo cada uno de sus rincones, amo hasta los embotellamientos, esta ciudad con smog, que desgraciadamente también se está llenando de violencia, pero tiene todavía sus lugares de remanso, de tranquilidad, de quietud, que uno disfruta. Por ejemplo, yo acabando este programa, estamos ubicados aquí muy cercano a la zona de San Ángel. Me gusta mucho salir caminando. Antes, en los primeros programas, salía de inmediato corriendo hacia el Metrobús, irme en Metrobús. Y ahora no, ahora camino un ratito por San Ángel, paso por ahí al mercado de San Ángel, esas calles empedradas. Si se me antoja, camino hasta cerca de la librería Gandhi, caminando por Miguel Ángel, deteniéndome en los parquecitos. Entonces todavía hay zonas agradables en esa ciudad. Disfrútenla, disfruten esos lugares de esta ciudad. Y las librerías, que es uno de mis vicios, me meto en una librería y ahí puedo estarme un día completo. Entonces, esa es mi deambular por la ciudad. Les repito, soy un pata de perro, ando de aquí para allá. Me gusta mucho, me gusta platicar con las personas, con esas personas no tan comunes, con el bolero, con el periodiquero, con el que vende chicles, con
el organillero, porque traen su propia historia, historias muy ricas e interesantes. Pues ya casi se nos termina el programa el día de hoy, este programa del clavado y atrapado en los 60s, de muchos recuerdos, de muchísimos buenos recuerdos. Y no se pierdan el próximo programa, el próximo martes va a estar interesantísimo. Vamos a hablar nos toca sobre ciclismo otra vez, pero ahora van a ser las chicas, las mujeres, el punto de vista de las chicas, cómo viven, sus anécdotas, qué les ha pasado, sus propuestas, sus quejas en la bicicleta, el ciclismo urbano, con chicas ciclistas que nos acompañarán la siguiente semana. Llegamos al final de la emisión del día de hoy. Gracias por escucharnos. No se vayan, sigue mi buen amigo Gerardo Manjarres, que ahora no corrió presuroso a la cámara. Sí, ahí viene. Sigue Gerardo Manjarres, no se lo pierdan. Nos vemos el siguiente martes con ciclismo urbano al punto de vista de las mujeres. Gracias por escucharnos el día de hoy. Y escuchen esta última rola de los 60s, Reflexiones de mi vida. ¿Cuánto te debo? La cuenta, por favor. ¿Cuánto es? ¿Y mi cambio? Te espero la próxima semana para tomarnos un café con Voces Ciudadanas. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.